Los devotos exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte que, si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior, que acompaña siempre a la devoción verdadera. Los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario u otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, entre otras. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor pequé a la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padrenuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, entre otras. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Nada en el cristiano es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que, después de la que se tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos. Primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal, que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Tercero, inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, entre otros. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen,
la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados y vencer tus malos hábitos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado, no obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos, y las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como asaltos, ya fervorosos, ya tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna, y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Los devotos interesados. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos pues suma atención, a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican, de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos, que, bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen, viven enlodados en el pecado, de los devotos inconstantes que, por ligereza, cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas, que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, y finalmente, de los devotos interesados, que solo recurren a la Santísima Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo.